que está a cargo del doctor Rubén Camargo, un intensivista muy conocido por todo el gremio del cuidado crítico en el país. Así pues que le damos la bienvenida y pues a disfrutar de este tema que es uno de los retos importantes al momento de estar evaluando un posible donante. Bienvenidos y adelante Rubén. Bueno, muchas gracias, Edison. Buenos días a todos. Espero que cada uno esté ya bien ubicado. A las personas que pudieron llegar a la hora, bienvenidos. A los que lo van a hacer más tarde, pues también bienvenidos. En nombre de Tisus Ban, de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y en el mío propio, les doy la bienvenida a este módulo que estaremos trabajando durante esta semana y que forma parte importante del proceso de la donación de órganos. Y la charla estará dirigida básicamente a lo que es el manejo de órganos del donante de muerte encefálica. Quisiera comenzar con esa primera diapositiva. En esa primera diapositiva estamos viendo cuál ha sido el procuramiento de órganos hasta el año 2015. Del 15 a la fecha de hoy no ha variado mucho. Pero ¿para qué nos sirve esta diapositiva? Estos son los órganos que se han extraído y la gran mayoría, en el 74%, son riñones, en un 15% hígado, 6% corazón, pulmón, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esta diapositiva? Uno, que esos órganos, riñón, hígado, corazón y pulmón, ¿de dónde salen? De la unidad de cuidados intensivos. Surge una pregunta, ¿por qué si se extrajeron 74 riñones, por qué no se pudieron extraer 34 hígados o 34 corazones? ¿Será que los familiares se negaron a donar hígado, a donar corazón? ¿O será simplemente que el mantenimiento de órganos que estamos haciendo a nuestros donantes en las unidades de cuidados intensivos nos permiten únicamente poder ofertar riñones y no tanto ofertar corazones e hígado? ¿O simplemente que las unidades de cuidados intensivos hasta el día de hoy no han tomado la conciencia de que son parte activa del proceso de la donación y trasplante de órganos? Pues bien, nosotros tenemos claro, y lo hemos visto en las presentaciones anteriores, que muerte encefálica es muerte de todo el cerebro, tanto la parte hemisférica como la parte del tronco encefálico. Si este concepto está claro en una unidad de cuidados intensivos, el paso siguiente es, está muerto, porque está en muerte encefálica. Si va a ser donante, nosotros vamos a continuar con el soporte de las funciones de órganos para la donación de órganos. Pero si no es donante por negativa familiar o por lo que sea, ese paciente habría que retirarle en el momento el soporte ventilatorio. Esta situación todavía no es muy clara en las unidades de cuidados intensivos porque la gente todavía piensa que se está haciendo limitación del soporte, que se le están retirando los aparatos, que se va a morir la persona. No, la persona ya está muerta. Lo que pasa es que nuestras EPS y nuestras IPS van a empezarnos a facturar a nosotros desde el momento en que digamos que está muerto. Entonces, si está muerto, está muerto. Tiene que seguir el proceso de la muerte biológica. Pues bien, hoy día nuestras unidades de cuidados intensivos cuentan con un adecuado monitoreo, el neuromonitoreo. Es más, nuestras guías de trauma nos dicen que pacientes con Glasgow menor de 8 ya tienen que entrar a un tipo de monitoreo, bien sea un monitoreo metabólico o bien sea un monitoreo de la presión de perfusión cerebral. Con esto, nosotros podemos tener claramente saber cuándo van a haber los cambios fisiológicos que nos van a orientar a nosotros hacia la muerte encefálica. Entonces, si nosotros tenemos neuromonitorizado a nuestro paciente con trauma craneoencefálico, con hemorragia subaracnoidea, hemorragia parenquimatosa o encefalopatía no isquémica, y nosotros encontramos que la presión de perfusión cerebral es igual a 0 porque la presión intracraniana igualó a la PAN, entonces el flujo sanguíneo cerebral será 0. Esto teniendo un catéter de presión intraventricular. Si tenemos el catéter de presión
venosa yugular, menores de 30 o mayores de 80 nos están hablando nosotros o de isquemia o de infarto global del cerebro. Lo mismo nos estarían ayudando a nosotros las diferencias arteriovenosas. Todo esto en pacientes con Glasgow menor de 8 que empiezan a ser reportados a los coordinadores de trasplantes o a la red de trasplantes a partir de un Glasgow menor de 5. Entonces, entendiendo todo eso, nosotros vamos a comprender lo que es la autorregulación cerebral, la compliance cerebral, y vamos a entender por qué variables fisiológicas como la PO2, la PC2, la presión arterial media, empiezan a ser importantes para nuestro manejo del paciente. Si tenemos claro el concepto de la ecuación de Kelly-Monroe para la compliance cerebral, estamos entendiendo nosotros que la muerte cerebral realmente es muerte. Pero hay un punto importante en el cerebro que es en el cual nos vamos a basar mucho para nuestro manejo, y es la parte del eje del hipotálamo. Aquí vamos a encontrar estructuras como el centro termorregulador, que es el que está regulando la temperatura interna del cuerpo y que durante el manejo del donante nos puede generar problemas, porque una hipotermia nos puede llevar a alteraciones hemodinámicas, alteraciones del ritmo, a cambios de la coagulación, etcétera, etcétera. Pero el hipotálamo, que es el centro vinculante de la persona, es el centro de las relaciones, de las emociones, de los sentimientos, pues no tiene control neural, menos flujo, y va a hacer de que esa hipófisis posterior y esa hipófisis anterior no generen las hormonas que tienen que generar, como sería en ese caso la vasopresina en la hipófisis posterior, o la TSH o la ACTH en la hipófisis posterior, dando esto manifestaciones clínicas a lo que conocemos nosotros como la fisiología de la muerte encefálica. Pues bien, así se muere una persona, es muerte encefálica. Y el proceso biológico sería un paciente hipotenso, poliúrico, con diabetes insípida, con coagulopatía intravascular diseminada, con arritmias, con un edema pulmonar posiblemente neurogénico y una acidosis metabólica. Así es como en muchas ocasiones nosotros encontramos a muchos de nuestros posibles donantes. Sabemos que con esos signos vitales nosotros vamos a tener cambios fisiológicos a nivel cardiovascular, a nivel neuroendocrino, a nivel metabólico, a nivel respiratorio, y todo eso nos va a llevar a una disfunción orgánica y el paciente o el donante va a terminar en parada cardíaca. O sea, se perdió. Se perdió, uno, o porque nos alertaron muy tarde, dos, porque no conocíamos la fisiología de la muerte encefálica, o tres, porque simplemente con ese deterioro fisiológico remontar a un paciente para sacar órganos viables y funcionales no va a ser muy fácil. Quiero mostrarles una experiencia de cuando se implementó en la Regional 5. No sé si alguno de los que están en el auditorio pertenezca a la Regional 5, pero cuando nosotros iniciamos el proceso en la Regional 5, notábamos esto y recogimos 7.581 pacientes neurológicos valorados, de esos 287 fueron muertes encefálicas. Pero en el momento de la alerta, la gran mayoría, aquí están los porcentajes de las alertas de los donantes, se iban a encontrar acidóticos, hiperóxicos, hipercápnicos, taquicárdicos, hipotensos, poliúricos, hipotérmicos, hipernatrémicos, hipercalémicos con creatinina alta. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo simplemente que o nos alertaron temprano o que la unidad de cuidados intensivos dentro de ese proceso que era nuevo, que comenzó en el año 2006, recuerden que la norma salió en el 2004-2005, y cogimos 2006 al 2013 y nos preguntábamos, ¿por qué en la Regional 5 no se donan órganos? Fuera de que la gente no quiere donar, estábamos sumándole nosotros los cambios fisiológicos de la muerte encefálica que no habían sido controlados desde antes. Por eso, ustedes ahora me entienden, porque necesitamos alertar cuando los pacientes estén en Glasgow menor de 5, para evitar llegar
a estas circunstancias. ¿Qué es lo que no hace que los órganos sean viables, que los órganos estén bien perfundidos y que no tengamos nosotros una extracción multiorgánica? Pero bien, este no es un problema únicamente de una regional ni de un país, sino es un problema global. En esta referencia, nosotros estamos viendo cómo aplicar un protocolo agresivo ante el donante nos puede permitir a nosotros cambiar toda la evolución de esos órganos. Este es un retrospectivo en la ciudad de Los Ángeles que se compara con instituciones de trauma. Aquí encontramos antes de hacer la intervención y después aquí de hacer la intervención. Venimos hablando de que los cambios fisiológicos de la muerte encefálica nos van a llevar a un colapso y nos van a llevar a parada cardíaca. Eso pasó en la Regional 5 y eso pasaba también en el 2006 con este grupo. El 19% de los donantes se morían y se morían porque caían en parada cardíaca. Cuando hicieron la intervención, ellos lograron disminuir, ¿sí? O sea, cuando ya controlaron los signos fisiológicos de muerte y ya sabían manejarlos, lograron disminuir del 19 al 1.6% y ustedes pueden observar también cómo la actitud de los familiares, los potenciales donantes y la referencia de la donación aumentó simplemente con la intervención. Entonces, tener un protocolo agresivo en el cual la característica sea una detención temprana, Glasgow menor de 5. Que la unidad de cuidados intensivos esté metida en el cuento, pero no el intensivista. Yo necesito que la jefe esté metida, que la terapista, que el auxiliar, que todo el mundo esté metido en el cuento de la donación de órganos. Y que se dedique un grupo de la unidad de cuidados intensivos a ver esos donantes. Que tan pronto llegue el donante, vámonos con un protocolo agresivo, resucitación, líquidos, vasopresores, etcétera, terapia hormonal. Pero que realmente los órganos de esos potenciales donantes lleguen a ser viables, funcionales y podamos obtener extracciones multiorgánicas. Esto es claro, ya un estudio hecho por la Universidad de Pittsburgh documenta muy bien cómo la participación o la implementación en el equipo de un intensivista y compuesto por un panel de intensivistas que estén permanentemente detectando donantes, ha hecho que las OPOS, que son las oficinas de procuramiento de órganos en los Estados Unidos, tengan una adecuada gestión de órganos. ¿Por qué? Porque están mejorando la calidad de órganos que se están trasplantando. Pues bien, tenemos un protocolo agresivo, ya entendemos que tenemos que meternos más nosotros los intensivistas en esto de la donación de órganos, pero no solamente es tener un protocolo agresivo, sino que tengamos objetivos dentro de ese protocolo agresivo. En este estudio también les voy a mostrar cómo el tener un manejo de donantes, ¿sí? y no tener nosotros un manejo previo del donante hace que los resultados sean totalmente diferentes. No manejada por objetivos, observen. Número de pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, número de corazones comparados, 56 contra 30, hígados 93 contra 81, páncreas 40 contra 24, intestino y riñones. Todo esto muestra que si nosotros tenemos unos objetivos claros, fisiológicos, dentro del proceso de la muerte, nosotros podemos tener mejor calidad de órganos. ¿Cuáles serían esos objetivos? Hombre, los objetivos que tenemos para todo paciente en una unidad de cuidados intensivos. Y con esto quiero hacer hincapié en lo siguiente. El donante en muerte encefálica es tan e igual de importante que un paciente en una unidad de cuidados intensivos con pronóstico bueno. ¿Qué le hacemos a los de pronóstico bueno? Monitorizarlos. ¿Y qué le monitorizamos a ellos? Por objetivos también. Miramos que la PAFI no baje, miramos que el sodio no suba mucho, miramos que la fracción de eyección esté bien, miramos que la presión venosa central esté bien. Todos estos objetivos que son para el manejo del donante
son objetivos también que tenemos nosotros en pacientes que pueden tener SIRS, que pueden tener sepsis o que pueden tener un neurotrauma. Entonces, importante que empecemos a mirar a estos pacientes donantes, mirarlos como miramos a los otros pacientes con adecuado pronóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pacientes en que una de las variables se altera, pongamos el sodio, que es uno de los casos que en las unidades de cuidado intensivos, cuando ve uno de esos los donantes más llama la atención, pues sí, sabemos que hay disminución de vasopresina, sabemos que hay disminución de la absorción tubular de agua a nivel renal, etcétera, etcétera, pero el sodio tenemos que manejarlo. Recuerden que en el 2493 nos dicen que tener nosotros hipernatremia es una razón para decir que no está en muerte encefálica hasta que no corrijamos realmente el sodio, ¿cierto? Eso sería un coma metabólico. Pero mire lo que nos pasa a los intensivistas, a nosotros, que manejamos donantes y a los que manejamos también post-trasplantados, cómo nos puede interferir a nosotros el sodio. Si nosotros vemos aquí hay tres grupos de pacientes que tenían valores de sodio diferentes. Los pacientes que tienen aquí un triangulito tenían valores por arriba de 150, 160, ¿sí? ¿Y qué pasó con estos donantes? Que cuando se trasplantaron, los primeros días fueron donantes con mayor alteración de los tiempos de coagulación. Estos pacientes que están acá sangraron mucho más, ¿sí?, que los pacientes que tenían valores de sodio bajos durante el proceso de mantenimiento del donante. Si nosotros ofertamos un hígado a un grupo de trasplantes y yo llego y le digo, no, doctor, le tengo un hígado con 160 de sodio, pues seguramente me va a cuestionar el cirujano y me va a decir, bueno, doctor, trate de bajarlo o trate de hacerle algo porque yo no quisiera que mi paciente me fuera a sangrar de pronto en el postoperatorio. Es un ejemplo que les doy basado en este artículo sobre la importancia de manejar nosotros una variable que tiene un objetivo entre 135 y 150, como es el sodio. Pero esta variable no solamente puede intervenir, como nos lo muestra el artículo anterior, en el hígado. Tenemos este artículo que nos habla cómo el incremento de los valores de sodio durante la muerte encefálica puede influenciar después de 2 o 3 y 4 años en los valores de la filtración glomerular de ese riñón. Sodios por arriba de 165, 170, y cómo esos van a tener alteraciones en la función de la creatinina. Son ejemplos que se tienen. Entonces, hasta esta parte de la charla, nosotros tendríamos que tenemos que conocer, 1, bien la fisiología de la muerte encefálica. 2, alertar tempranamente con Glasgow menor de 5. 3, trabajar en nuestras unidades por protocolos agresivos cuando tengamos a nuestros donantes. 4, no olvidar que esos protocolos agresivos tienen que ir acompañados de objetivos y que esos objetivos tienen que cumplirse y que el cumplirse nos van a dar a nosotros órganos viables, órganos funcionales, y vamos a tener extracciones multiorgánicas y vamos a cambiar esa primera diapositiva que les mostré. Estos son los manejos por objetivos. Adecuada monitorización. Doctor, a estos pacientes pónganle todos los juguetitos, catéter de presión venosa central, línea arterial, ya no más donantes en las unidades de cuidados intensivos sin una línea arterial o sin un catéter de presión venosa central o sin un catéter de Swan-Ganz o sin un eco transesofágico transtorácico. Recordar que tenemos que medirle la diuresis y que tenemos que tener control de las variables bioquímicas, sodio, glucosa, potasio. Tener objetivos hemodinámicos, que son los que podemos tener con cualquier otro paciente. Presiones venosas centrales menores de 12, índices cardíacos mayores de 2.5, presiones históricas por arriba de 90. Los objetivos respiratorios, tener unos gases arteriales adecuados. Recuerden que la hipercapnia produce vasodilatación, alteración en la presión de perfusión cerebral con alteración en la distribución del flujo. La diuresis, que no sea mayor de 1 y menor de 4. Y ver que si el paciente o el donante está poliúrico, mirar por qué está poliúrico. Hombre, no toda poliuria en un donante es diabetes insípida, es hiperglicemia,
¿sí? Es redistribución de flujo o puede ser una manifestación temprana de una insuficiencia renal. La parte metabólica, su sodio, su potasio. La parte de coagulación. A los pacientes críticos, ¿con cuánta hemoglobina lo tenemos? 7 hablan, ¿no? Aquí los vamos a tener con 8. Hay que mantener adecuado el número de plaquetas, evitar que sangren, mantener un adecuado INR, más hacia el lado, menos hacia el lado que sangra, que es mayor de 2, y no tanto hacia el lado que es isquémico si fuera menor de 1. La parte de la hipotermia, recuerden que el hipotálamo es el que está manejando el centro termorregulador, que necesitamos tener nuestras mantas para calentar a nuestros pacientes, para poder calentar las soluciones que les damos. Si sospechamos una infección del donante, esa no es una contraindicación para decir que no puede donar. Tómele un cultivo de sangre, de orina y empiecen antibióticos empíricos. En fin, valorar terapias de reemplazo hormonal. Si todo esto se cumple, entonces estaríamos resumiendo lo que hemos dicho hasta este momento con esto. A medida que usted, voy a decirle usted, señor intensivista, vaya participando cada vez más en la gestión de los donantes de órganos, es imperativo que el mismo rigor que se emplea para los donantes de órganos se aplique a la atención de los pacientes vivos con buen pronóstico. Ya no es eso de que es un donante, ese ya es un muerto. No, ese es el paciente más valioso porque le va a dar vida mínimo a 5 y máximo a 20, ¿cierto? Ya no es la actitud de nosotros los intensivistas de que la donación de órganos no es taquillera. A mí me gusta más la sepsis, el trauma y el distrés respiratorio. No, esta es una especialidad que para los médicos de cuidados intensivos que entren a manejar la gestión de la donación de órganos dentro de todo su proceso es un mundo nuevo, fresco, generoso, que da para poder hacer una atención integral de un paciente crítico. Pero bueno, sigamos nosotros con nuestro donante. ¿Qué nos recomiendan actualmente la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos y qué es nuestro referente? Nos está diciendo simplemente, recuerden que hay que monitorizar al paciente. Y miren que todas las recomendaciones que nos dan, ¿con qué tienen que ver? A ver, doctores intensivistas. Bueno, no los escucho, pero me imagino que muchos me están diciendo, todo lo que usted nos está mostrando, doctor Camargo, es sobre perfusión. Claro, porque si yo tengo una saturación venosa mixta de oxígeno de 30, ¿qué está pasando, doctor? ¿Cierto? El gasto no está bien. Y si yo tengo un lactato por arriba de 2, de 3, ¿qué me está diciendo? Que está mal perfundido, que no estoy manejando bien seguramente los líquidos. O si tengo un estado ácido-base mayor de 16, o si tengo una presión venosa menor de 5, o tengo una presión en cuña mayor de 20, quiere decir que algo está pasando en mi paciente. Este es el monitoreo básico que nos piden o nos recomienda la Sociedad Americana para tener presente con nuestros donantes. ¿Lo podemos tener en una unidad de cuidados intensivos hoy día? Claro que sí lo podemos tener. Que esos pacientes que tengan ese monitoreo, ojalá tengan neuromonitoreo, porque tienen Glasgow menor de 8 por trauma o por la hemorragia, por lo que sea. Claro que podemos tenerlo. Entonces, si eso está así, ¿cuál sería el manejo del paciente, del donante? Líquidos. Lo primero que uno le recomienda es, doctor, mantenga un adecuado intravascular. ¿Pero por qué no tiene un adecuado intravascular, doctor? Hombre, porque lo está perdiendo porque está polibúrico y usted no le está reponiendo el líquido. Hombre, doctor, porque usted ya sabe que la hipófisis anterior va a secretar una hormona que es la encargada de producir finalmente, por estímulo de suprarrenales, las catecolaminas y que ese donante posiblemente está sin receptores alfa o beta, o sea, está vasopléjico. Póngale volumen. Si usted le mantiene un adecuado volumen, usted mantiene un adecuado gasto cardíaco. Si mantiene usted un adecuado gasto cardíaco, mantiene usted una buena perfusión renal, hepática, etc. a todos los órganos. Entonces, ese concepto de manejo de líquidos, básicamente cristaloides, no son coloides, son cristaloides, es lo que va a maximizar esa perfusión y esa diapositiva que veíamos de cómo monitorizar a nuestro donante realmente va a tener sentido. Si después de manejar
los líquidos cristaloides a dosis amplias que nos permiten a nosotros mantener un intravascular adecuado y no mejora, es cuando nosotros vamos a recurrir a los inotrópicos. La Sociedad Americana nos recomienda que de primera línea utilicemos DOPA. La dopamina pues tiene su versatilidad, ¿no? Se hablaba de dosis renal, que esa dosis renal hoy día está revaluada, no existe la protección renal con la dosis renal, pero la dosis alfa y la dosis beta de dopamina sí nos pueden ayudar a nosotros a mejorar bomba o a mejorar resistencias periféricas. Si no funciona, la recomendación que nos dan es vasopresina en infusión en primera línea. Y recuerden que la vasopresina, fuera de mejorarnos el tono, nos va a ayudar mucho a la parte de los receptores B2 que se encuentran a nivel de los túbulos renales. Si no, las alternativas serían norepinefrina, fenilefrina y si esto es un shock severo. Si el paciente tiene disfunción miocárdica porque se le hizo un eco transesofágico o un eco transtorácico y mostró que no había buena movilidad, buena motilidad cardíaca, hombre, démosle un inotrópico que le dé estimulante para receptores beta 1, como la dobuta, y acompañémoslo de dopa y mejoramos esa función cardíaca. Si nosotros hacemos todo eso, protocolo agresivo, manejamos objetivos, tenemos claro cómo manejar líquidos dentro de un paciente y tenemos claro cómo manejar inotrópicos dentro de un paciente, estamos haciendo las cosas bien. Pero estamos pensando en el donante. Pero recuerde que nosotros tenemos que pensar es en órganos funcionantes. Un donante que funcione con órganos que sean viables. Entonces existen dentro del manejo del donante otras alternativas que nos pueden ayudar a mejorar esos órganos que van a salir de esa unidad de cuidados intensivos. Y hoy día se plantea que dentro del cuidado del potencial donante tiene que haber todo un arsenal hormonal que supla las necesidades, recuerden esa diapositiva que les mostré, del eje hipotálamo-hipófisis. No hay hormonas, no hay funcionamiento, no hay buen metabolismo, lo más lógico es que esos tejidos se vayan a ir a hacer deterioro. Entonces, se plantea dentro de la literatura que estudios clínicos están refiriendo que la deficiencia de TSH, de tiroides que se produce en la hipófisis anterior, especialmente ocasiona el hipotiroidismo secundario, que también se nos presenta en los pacientes críticos, así no estén en muerte encefálica, y que esto se está asociando a agotamiento miocárdico con una función cardíaca que está muy reducida y con un cambio del metabolismo aeróbico al metabolismo anaeróbico. Entonces la pregunta sería, entonces hay que ponerles hormonas a todos. No, doctor, no hay que ponerles hormonas a todos. Hay que empezar a individualizar nosotros cuándo vamos a requerir en un momento dado este tipo de hormonas. Porque este tipo de hormonas deben de considerarse siempre o manejarlas acompañadas de hormona tiroidea acompañada de vasopresina, con algo de insulina, de pronto metilprednisolona, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la aplicación la vamos a hacer cuando hemos hecho todo bien, buen manejo de líquidos, buen manejo de inotrópicos, buenos objetivos, pero nuestro donante se encuentra hemodinámicamente inestable, le hemos hecho de todo y está hemodinámicamente inestable, o tenemos un paciente en el cual hay una urgencia cero en Colombia y necesitamos mantener adecuadamente ese corazón, entonces vamos a tratar de darle algo que ayude a que esa actividad cardíaca mejore y podamos hacer de que ese corazoncito que se necesita en Colombia realmente funcione como es. Esas serían unas de las razones por las cuales nosotros estaríamos utilizando dentro del arsenal del manejo del donante la terapia hormonal. Pero miren esto. Este es un trabajo que busca los efectos hemodinámicos de la hormonoterapia en pacientes, en donantes cardíacos. ¿Sí? Cogieron 4 grupos. Y a esos 4 grupos, a un grupo le iniciaron hormona T3, al otro T3 más metilprednisolona, al otro metilprednisolona solo y al otro placebo. Cuando hablamos aquí de placebo, estamos hablando aquí de líquidos. Ellos lo monitorizaron con un catéter de arteria pulmonar
más el sistema PICO. Imagínense, estamos hablando en el 2009 y ya están monitorizando PICO. Tener PICO hoy día en nuestras unidades de cuidados intensivos son contaditas con los dedos. Y que pongamos un pico a un donante en muerte encefálica también va a ser muy difícil encontrarlo, pero hacia allá vamos. Y vamos a ir hacia allá en la medida en que nosotros, los intensivistas, nos montemos en este cuento y hagamos del mantenimiento del donante la parte más importante del proceso de la donación de órganos. Miren los objetivos, los mismos que pueden tener para un paciente que está en condiciones de inestabilidad en cuidados intensivos. Miren el índice cardíaco, miren la presión venosa, miren la cuña, miren la presión arterial media y miren la hemoglobina. No es nada diferente a lo que hacemos con los demás pacientes. Ellos querían comparar si el dar solo hormonas o mezclarlas mejoraría la condición hemodinámica del paciente. Y estos fueron sus resultados. Placebo con líquidos al inicio, ¿sí? Y al final mejora el índice cardíaco. Con T3 vemos que mejora también el índice cardíaco. Con metilprednisolona, al ingreso, a la salida, vemos que mejora. Cuando sumamos metilprednisolona y hormona tiroidea, también vemos que mejora. Sí, o sea, está ayudando a la parte metabólica, tisular, aeróbica de ese tejido, en ese caso corazón. Pero mire lo que dicen las conclusiones. ¿Sí? La introducción de hormonas en la terapia no es un sustituto, ¿sí?, de manejar nosotros adecuadamente los líquidos. Entonces, si no es un sustituto, es un complemento. Y ese complemento puede hacer de que ese órgano, corazón, que antes veíamos en la primera diapositiva, que para Colombia es como el 6%, podamos subirlo a un 12 o a un 15%, porque ya tenemos una mejor visión, más holística del manejo del donante en relación a la hormonoterapia. Entonces, el solo optimizar el gasto cardíaco mejora el estado circulatorio del donante. Lo que veíamos, un adecuado manejo de líquidos es lo primordial y lo primero que tenemos que hacer en esos donantes. Pero no únicamente estos estudios muestran que el comportamiento hemodinámico de la terapia hormonal es importante porque va a complementar, pero también es importante porque nos va a hablar a nosotros, uno, de sobrevida del receptor que recibe el órgano y dos, de funcionamiento de ese órgano. Aquí lo mismo, un grupo de corazón, cogen a un grupo, le colocan 3 terapias, metilprednisolona, T3 y vasopresina. Y otro grupo que no recibe terapia. Y miren la sobrevida. Los que recibieron terapia, 96%, los que no la recibieron, 92%. Disfunción del órgano, ¿sí?, disminuyó 5.6 en los que recibieron la terapia contra 11.6% que no recibieron la terapia. Está mostrando beneficios para la función del órgano posttrasplantado y está mostrando a través de esta curva cómo la sobrevida es mayor en los pacientes que reciben terapia que en los que no reciben la terapia. Podríamos decir lo mismo en el caso de la metilprednisolona cuando lo tratamos en pacientes con hígado, tratando de disminuir la producción de citoquinas porque existe una producción de respuesta inflamatoria sistémica en el donante de órganos y cómo los que reciben metilprednisolona, en este caso esteroides, tienen una mejor producción en un momento dado de factor de necrosis tumoral o de respuesta a interleuquina 6. Si miramos nosotros, pongamos el uso de vasopresina en pacientes previos al trasplante que van a recibir el riñón, también nosotros podemos mirar cómo hay cambios en la sobrevida de esos injertos y de esos pacientes en la medida en que nosotros estamos dando un sustituto hormonal. Podríamos entonces decir que el reemplazo farmacológico de estas hormonas puede promover la estabilidad hemodinámica, puede mejorar la función del órgano
y aumentar la probabilidad de recuperación de órganos múltiples. En esa medida en que nosotros vayamos teniendo esa dinámica y esa visión y ese concepto y conocimiento de la fisiología de ese donante, nosotros podemos utilizar toda esta serie de alternativas que nos ofrece hoy día la literatura en el manejo del donante. Pero recuerden que todos esos donantes están bien porque les estamos colocando soporte ventilatorio. Y el soporte ventilatorio es el que en un momento dado nos va a permitir a nosotros maniobrar en tiempo el manejo de ese donante. Se habla del estándar de ventilación mecánica, que es el que se maneja habitualmente en la unidad de cuidados intensivos, y se habla de una protección en la ventilación, la estrategia de protección, que recuerden que esa estrategia protectora se usa también en pacientes con pronóstico bueno. También se utiliza para donantes. Y esas serían como las variables. Variables para poder nosotros rescatar pulmones en forma temprana. Recuerden que los pulmones tenemos que rescatarlos en las primeras prácticamente 24 horas y que ese paciente prácticamente tiene que ser limpio para que esos órganos puedan funcionar. Pues un apoyo ventilatorio en un momento dado nos podría permitir a nosotros y forma parte también del donante y del resultado del número de pulmones que puedan extraerse en esos pacientes. ¿Cuánto dura un operativo en la unidad de cuidados intensivos? Ustedes que seguramente ya han estado en muchos operativos de estos, podemos durarnos nosotros bien sea desde 5 horas hasta 30 horas y aquí en este artículo hablan hasta 60 horas. 60 horas manteniendo un donante, 30 horas manteniendo un donante, mire, 30, 35 horas sería como el pico máximo en que se hace la extracción. El promedio de la experiencia que sé que muchos tienen y que yo he vivido está entre 18 y 24 horas. En una unidad de cuidados intensivos, pegado al donante, controlándole diuresis, controlándole presión, manejándole inotrópicos, manejándole líquidos, evitando que sangre, manejándole hormonas, para poder nosotros tener resultados como estos. No importa la hora, pero extraemos corazones, hígados, riñones, pulmones, páncreas. Aquí está en la hora, en las primeras 5 horas y luego están en las horas mayores. Lo importante es que el tiempo no importa, lo importante son los órganos que nosotros podamos extraer en un momento dado, de acuerdo al buen mantenimiento que hicimos, ojo, y al buen conocimiento que tengamos nosotros de esto, de la donación de órganos. Y ese sería el mensaje, ya de los mensajes finales. Ok, vamos a buscar la viabilidad del donante. Esa viabilidad del donante la voy a buscar yo, primero, Glasgow menor de 5, inmediatamente me le pego, que no me le baje la presión arterial, que orine bien, que mantenga buena coagulación, o sea, a todo el donante, ¿cierto? Pero yo a ese donante lo oferto, y a ese donante yo hablo con el grupo de riñón, y hablo con el grupo de hígado, y hablo con el grupo de corazón, y con el grupo de páncreas, y si de pronto yo le digo, doctor, tengo un corazón, y me dice, bueno, ¿cómo tiene? ¿Le hizo eco? No, no le he hecho eco, doctor. ¿Tiene catéter de Swan-Ganz para saber cuál es la cuña? No, no la tiene, doctor. ¿Cómo tiene los sinotrópicos? Bueno, doctor, lo tengo con norepinefrina, vasopresina y dobutamina. Lo primero que le va a decir es, doctor, no, ni me oferte ese corazón, por favor. Entonces recuerde que cuando nosotros ofertemos un órgano, debemos de tenerlo claro. Por eso es todo el donante, pero vamos a irnos a cada órgano. Ejemplo, no me tengan a un paciente con una PVC de 14, como sucedió en algún momento. Toda una noche manteniendo un donante. Llega el grupo trasplantes. A ver, doctor, ¿y cuánto tuvo la PVC? Bueno, doctor, la mantuvimos en 14, la mantuvimos bien porque el paciente estaba muy grave. Digo, bueno, voy a abrir, abrió su abdomen, vio su paciente y dijo, ¿sabe qué, doctores? No me llevo ese hígado. ¿Pero por qué, doctor? Si el donante está ideal, porque es un hígado empastado, es un hígado que está lleno de agua, es un hígado que no nos va a servir. Entonces, ojo con todo lo que nosotros vayamos a decirle a nuestro grupo de trasplante con relación a su órgano que ellos en ese momento están esperando y que están luchando porque hay un receptor que va a necesitar de ese órgano. Entonces recuerden que vamos a ver a todo el donante, pero vamos a mirar sus órganos, que es lo que vamos a ofertar.
Entonces, la nueva estrategia del mantenimiento de órganos para el donante es cuidar órganos: riñón, pulmón, corazón e hígado. Ya terminando, sin olvidar a los pediatras, porque me imagino que dentro del grupo tendremos algún grupo de pediatras, simplemente decirles que el decreto 2493 es claro con relación a la parte de pediatría. Divide niños mayores de 2 años a niños menores de 2 años. A los mayores de 2 años los trabaja como si fueran adultos y a los menores de 2 años como si fueran niños. Y, pues, hombre, lo lógico, una muerte encefálica en un recién nacido, a término, si es un infante, si es un niño. Las manifestaciones fisiológicas de hipotensión, hipotermia, alteraciones metabólicas, manéjenlas exactamente igual que una persona normal, teniendo en cuenta que esta persona tiene una característica que es que está muerta. Las recomendaciones, pues en los niños menores de 2 años, pues hacer doble valoración con un lapso de 24 o 12 horas. Aquí se habla de la prueba de apnea como un test de certeza para mayores de 2 años. Y para menores de 2 años se habla de prueba de certeza de flujo. Y cuando se habla de prueba de certeza de flujo, estamos hablando bien de arterio, de gamma-grama o de Doppler transcraneal. Entonces, decreto 2493 lo habla muy claro. Habrán situaciones especiales que no son tema de este capítulo, pero sí es bueno mencionarlo, que son los donantes a corazón parado o donantes en asistolia. Donante a corazón parado, donante en parada cardíaca o posterior a una parada cardíaca, o un donante en fin de vida. Esto es lo que desde el año de 1995 Maastricht tuvieron dentro de su clasificación, que son los donantes a corazón parado. Futuro para los médicos de cuidados intensivos, futuro para los coordinadores de trasplantes. Es otra dinámica, otra forma de manejar y de extraer órganos de donantes en condiciones que no son las usuales a las que tenemos en una unidad de cuidados intensivos. Esos donantes van a ir creciendo, por eso nosotros tenemos que irnos capacitando y tenemos que irnos formando, porque nos va a tocar. En los siguientes 5 años vamos a estar metidos nosotros manejando pacientes en asistolia y pacientes en circunstancias especiales. Y miren ustedes cómo este tipo de donantes ha venido creciendo desde el año de 1994 hasta el 2014, que ya se habla de 193 donantes por año, cuando antes eran 28, y esto en España, que maneja y tiene una muy buena experiencia en donantes en asistolia. Bueno, todo esto era lo que le quería comentar en relación al tema de mantenimiento del donante. Invitarlos a ustedes, doctores intensivistas, a que se apersonen, a que ustedes se metan en el cuento, a que ustedes entiendan que la unidad de cuidados intensivos es la fuente del trasplante y que la unidad de cuidados intensivos representa para nosotros el antes del trasplante con la donación de órganos en muerte encefálica y el después del trasplante, porque somos nosotros los que aspiramos y manejamos los pacientes trasplantados de corazón, trasplantados de hígado y trasplantados de pulmón. Conocer un adecuado mantenimiento del donante es darle una respuesta a los grupos de trasplante de órganos viables, órganos funcionales y extracciones multiorgánicas. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Doctores, pueden ir formulando las preguntas a través del chat si quieren, o de a unito, tratando de mantener cierto orden, por favor. Muy bueno, tuvimos 11 asistentes. Yo Perdón, pienso que las próximas... la grabación, Las próximas.
¿La grabación se corta ahí? No, la grabación en este momento está corriendo, pero se podría editar en el punto en que uno quisiera. Ah, bueno, Pero yo sí tengo una pregunta, Rubén. sí. ¿Uno cómo balancea esos donantes que, por ejemplo, se necesitan que los órganos no se sobrehidraten, como el páncreas y el pulmón, contra aquellos que sí necesitan de pronto o que son más liberales a la hora de meterles grandes cantidades de volumen, como el hígado o el riñón? Es decir, si te dicen vamos por pulmón, vamos por riñón, ¿alguna recomendación con respecto a la PVC o a todas esas variables de monitoreo hemodinámico a la hora de manejar el donante? Sí, mira, en cuanto a pulmón, el, el objetivo que se tiene es no manejar una cuña mayor de 12, máximo 18, porque ya sabemos que cuñas por arriba de 18 nos van a llevar aumento de la permeabilidad capilar y nos van a producir a nosotros edema pulmonar, teniendo en cuenta que ese es el edema pulmonar que podemos manejar nosotros por cambios de presiones, pero hay un edema pulmonar que es de origen central, que es de un origen neurogénico. Por eso, las cuñas, la recomendación es siempre mantenerlas en valores de rangos de 12, no mayores a 18. Si tuviéramos el monitoreo PICO, que es el que mide el agua extravascular pulmonar, nosotros podríamos decir con más razonable certeza en qué condiciones se encuentra ese donante en el pulmón. Si no lo hay, pues pura cuña. Y si no hay cuña, pura PVC, con PVC hasta 12. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Estos pacientes deben tener todos necesariamente Swan Ganz. No, doctor. No necesariamente de tener Swan-Ganz, pero sí deben de tener mínimo una línea arterial donde usted pueda hacer una diferencia arteriovenosa de oxígeno. Para poder hacer usted una diferencia arteriovenosa de oxígeno, necesita un catéter de presión venosa central. Entonces, usted con un catéter de presión venosa central y una línea arterial puede defenderse. Si después de manejar usted adecuados líquidos no le responde esa PVC, no responde esa diferencia arteriovenosa, y esa diferencia arteriovenosa siempre está amplia, la recomendación es pase a otro nivel de monitoreo. Ese nivel de monitoreo sería un catéter de arteria pulmonar. Gracias. Sí, señor. En la práctica, ay, no, Mario, me acaba el doctor Paneso de formular una pregunta por el chat, Sí. que sin PIP en ventilación mecánica, dice en el documento, y algunas guías por el diagnóstico de edema de los órganos. No entendí muy bien, doctor. ¿El PIB? No entendí la Sin pregunta. PIP, yo tampoco. Doctor Paneso, ¿nos puede por favor repetir la pregunta? Aquí hay otra pregunta que dice, es que la ley también del doctor Paneso respecto a que a veces entidades de salud no autorizan subir los pacientes a la UCI para cuidarlos desde el punto de vista hemodinámico, ayudas diagnósticas, etcétera, en el posible donante. Él me estaba contando eso hace días en la UCI, que había muchas trabas y que les estaban englosando las cuentas. Ya, mire, lo que pasa es que nosotros, dentro de todo ese proceso de la donación de órganos, tenemos que ser ordenados y tenemos que ser metódicos, ¿sí? El proceso tiene pasos. Un paso previo a mantener un donante es el diagnóstico de muerte encefálica. Nosotros tenemos que tener certeza del diagnóstico de muerte encefálica, porque al tener nosotros certeza del diagnóstico de muerte encefálica y tener ofertados unos órganos, nosotros podemos seguir manejando el donante. Pero si yo llego y digo, está en muerte encefálica y quiero subirlo a la unidad de cuidados intensivos para mantenerlo, entonces la IPS va a decir, doctor, tiene diagnóstico de muerte encefálica, según usted, está muerto. Y nosotros a partir del diagnóstico de muerte encefálica ya no pagamos.
O sea que las horas que vengan, la dopamina que se gaste, los exámenes de laboratorio que se gasten, van a correr por cuenta, será de usted, porque no somos nosotros, porque diagnóstico de muerte encefálica es igual a muerte. Pero si ese diagnóstico de muerte encefálica va para donación de órganos, ese paciente va para la UCI, se le puede pedir lo que quiera. ¿Por qué? Porque hay un grupo que está responsable ya de ese donante. Mientras tanto, diagnóstico de muerte encefálica, si no está con un grupo responsable, se los van a glosar y van a tener problemas. ¿Sí? Ya no hay más preguntas, entonces, bueno, pues damos por terminada la sesión y las preguntas que queden faltando o que vayan surgiendo se pueden ir formulando a través del foro. Rubén, muy agradecido por tu No, conferencia y muy agradecidos a los asistentes que hicieron el esfuerzo de entrar al salón durante el día de hoy a esta hora en medio de tantas ocupaciones como la ronda y el posturno, etcétera, etcétera. De verdad que gracias a todos. Rubén, gracias también a ti y buen día bueno, para todos. Voy a bueno, cerrar muchas el salón. gracias. Feliz día y estamos en comunicación. Gracias. Hasta luego.